Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Queridos hermanos, estamos iniciando un programa más de Ñande Yara Ñe. Y estamos reflexionando en estos días Génesis capítulo 12 en adelante. Ya hemos mirado un poco las promesas que va del 1 al 3 principalmente. Dios que le llama a Abraham es un llamado vocacional, donde encontramos una respuesta también de parte de Abraham. Es para la elección y la formación nada más y nada menos que del pueblo elegido, el pueblo que ayudará justamente y lo que formará Abraham para quitar el pecado que ha entrado dentro del mundo, con el capítulo 3, versículo 5. Ahora nos encontramos ya un poco más adelantado en el versículo 4, después de haber compartido y reflexionado sobre la tierra, también sobre la bendición, también sobre el berit, que es la alianza. Todos estos elementos que son claves dentro de una narración bíblica que encontramos aquí y que nos habla de una macroestructura, el encuentro y el llamado vocacional que hace Dios a Abraham en este caso, y que con él formará el pueblo elegido, que será el modelo para ayudar, como decíamos, dentro de la misma historia, el hombre que tiene que ser responsable de sacar el pecado, de volver, de recuperar su propia dignidad. Sigamos ahora, hoy, nuestro estudio bíblico, Ñande Yara Ñe, con el capítulo 12, versículo 4 en adelante. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Ya habíamos reflexionado también. Es, en primer lugar, una respuesta también vocacional, porque Abraham entiende que el llamado de parte de Dios es para una misión. Vete a la tierra que yo te mostraré, ciertamente, pero siempre la disposición, el aspecto de Abraham de escuchar lo que Dios le está pidiendo y de seguir sobre todo también su camino, así como Dios le había ordenado. Es decir, no es que él cambia también el mandato, lo que Dios le había pedido. Y Lot se va con él. En este sentido ya habíamos hablado de lo que significa la comunidad, es decir, él no va solo, sino que es toda una familia la que se está aprestando a responder y a comenzar una nueva historia, una nueva aventura, aquella que le está proponiendo el Señor. Vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no va solo entonces, sino que va con su sobrino. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que había adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Es decir, que la vida cambia por completo. Estamos hablando de un Abraham que se pone en camino, pero con todos los elementos que componen su propia vida. Él no se guarda nada, lleva todo consigo mismo. Es toda la vida, todo su entorno que le acompaña a esta nueva misión, como decíamos, y a este nuevo proyecto que ahora el Señor le está pidiendo. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquén, hasta la encina de Moré. En ese lugar los cananeos ocupaban el país. Versículo 6, entonces, el hecho de que Abraham recorre todo el país. Sería el norte, el centro y el sur, ¿verdad? Que son los lugares donde Abraham recorre, podemos decir, las principales localidades. Siquén, que sería un poco en el norte, ¿verdad? Betel, que es en la parte, y Ai, en el centro, son los lugares entonces más importantes del centro. Y por último, en Hebrón, que está en el sur,
de esta tierra prometida al Señor. Es para decirnos que Abraham recorrió todo el país, te dice luego todo el país, con las principales ciudades, ¿verdad? Desde el norte, Siquén, desde el centro, que es Betel, Ai y Hebrón, que después también será el lugar donde ellos se van a establecer, pero recorre todo el país. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. De nuevo aquí está apareciendo la promesa de parte del Señor. Son elementos importantes e indispensables que nosotros encontramos siempre en la palabra de Dios. Siempre se repite esta promesa de parte del Señor. Yo daré esta tierra a tu descendencia. La promesa, es decir, como un aliento, el ánimo, ¿verdad? Abraham, que está luchando, que está buscando, que está obedeciendo a Dios, pero siempre teniendo hacia adelante esa promesa. Yo te daré, no tengas miedo, te acompaño. Abraham en este sentido. Allí Abraham erigió un altar del Señor que se le había aparecido. Este es el otro elemento cuando decíamos nosotros cómo finaliza casi siempre la alianza, el berit. Tiene que quedar algo, decíamos, como un monumento que marque y que selle ese pacto. El haber escuchado y el haber obedecido a Dios es la forma como responde, ¿verdad?, Abraham al Señor. Y por último, como para sellar, para mostrar lo último, ¿verdad?, de esa obediencia de parte de Abraham, encontramos, el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo te daré a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar. El erigir un altar, también el altar es para el sacrificio, y esto es la relación, decíamos cuando explicamos la simbología, la relación que existe entre el hombre y Dios. Es una relación continua, una presencia continua con Dios. El altar, la piedra o el lugar que se erige siempre un monumento, es para recordar, decíamos, esta relación que existe con Dios, este compromiso, este contrato, este pacto, el berit que existe entre Dios y Abraham, que se le había aparecido, es decir, Dios que se hace presente en la vida de ellos o de él, pero desde toda la comunidad, ciertamente, porque Abraham está representando aquí a toda esta comunidad. Después, Abraham se traslada hasta la región montañosa que está al de Betel y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y Ai al este. Decíamos recién que primero va hacia el norte, ¿verdad? Ahora viene hacia el centro. Nos quiere mostrar el autor sagrado que toda la tierra pertenece a Israel, que toda esta tierra pertenece a los judíos. ¿Y cómo lo va mostrando? Y diciéndoles, fíjense que Abraham en este momento, que es nuestro padre en la fe, el que comienza nuestra familia, él estuvo por estos lugares. Estuvo en Siquén primeramente, ahora justamente se traslada y viene hasta Betel y Ai, la parte céntrica de Israel. Y por último, después el Señor que bajará mucho más, ¿verdad?, hasta Hebrón, que será la capital más adelante de Israel. Bueno, se estableció ahí entonces, puso su campamento entre Betel, que queda al oeste, y Ai, que queda al este. También allí erigió un altar. La relación siempre es como dejar un hito, un signo, decir, aquí hay presencia de Dios y aquí también nosotros hemos respondido, hemos escuchado ese pedido de Dios o ese acompañamiento de Dios, descubrimos y ahora hacemos un compromiso, hacemos un pacto con el Señor. E invocó su nombre, justamente el hecho de invocar el nombre del Señor, el hecho entonces de comprometerse. Decíamos también que en estos tratados, que vienen de tratados que existían ya en otras culturas, principalmente las hititas, ¿verdad? De los hititas, es allí donde se calca más o menos, se ubica también dentro de este esquema, y aquí es donde Abraham invoca, dice, su nombre, invoca el nombre de Yahvé, invoca el nombre de Dios. Es un compromiso serio, porque también nos decía anteriormente que Dios, dentro de esas cláusulas, lo que le estaba pidiendo era también un compromiso. Si tú verdaderamente estás conmigo, entonces recibirás también de parte mía la bendición, o sea, la protección. Pero siempre tiene que ser en una forma recíproca. Allí se erigió un altar y el Señor invocó su nombre.
Luego avanzó por etapas hasta el Negev. Sigue Abraham recorriendo, recorre toda la tierra. Es la tierra que después será la tierra de Israel. Esta es la forma, como decíamos, etiológica de demostrar, de decir cómo es que Israel llegó a ser toda esta nación, del norte hasta el sur. Cómo nosotros podemos justificar de cierta manera. Y la mejor manera es justamente justificando y decir, bueno, en estos mismos lugares estuvieron los patriarcas. En este caso, en este mismo lugar, estuvo entonces el patriarca Abraham. Y desde ahí nos viene la autoridad, de ahí nos viene entonces la posibilidad de que esto quede en nuestras manos, que nosotros lo podamos entender de esta manera. Luego avanzó por etapas hacia el Negev. Significa también este pueblo de Dios que comienza su acción, porque si decíamos que es bendecido por Dios para que sea modelo para toda la humanidad, para todos los otros pueblos, entonces se ve un poco una cierta coherencia. Luego avanzó por etapas hasta el Negev, es decir, un Dios que está en movimiento, un Dios que busca a la oveja perdida, un Dios que quiere también que se le ayude porque es el pueblo elegido el que está haciendo este camino. Pero aquí está muy incipiente, está naciendo en este momento. Después de que Abraham escucha esta voz de Dios, después de que Abraham se pone en camino, se enriquece y entonces ofrece también lo mejor de sí mismo a quien está allí, a quien lo está esperando, ¿verdad? Porque son todos los hombres, es toda la humanidad que le espera. Y por eso dice que él comienza y avanza por etapas también. Importante conocer esto, avanzar por etapas, no de una forma, ¿verdad?, drástica, fuerte, rápida, sino que ir haciendo caminos, etapas, hasta llegar al Negev. Ahora, desde el versículo 10 encontramos a Abraham que se encuentra en Egipto. Este es otro pasaje también muy interesante que vamos a ver un poco enseguida cuando volvemos con más Ñande Yara Ñe. Agradezco siempre a nuestros auspiciantes y a los que colaboran con Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. En
invierno, algún invierno del alma, ya sabes, en que peleas con vos mismo, en que te anulas y en vos nada bueno ves. Vino al rescate un hermano, viéndome ciego de mí se compadeció. Deja a los otros, me dijo, que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Herida y sin aceptarse, tu alma baja su sótano y allí olvida el bien de su vida. No hay nada digno de ser amado en mí. Amnesia autodestructiva, el amor y la memoria podrán curar. Memoria de tantos bienes, amor que se alegra y comparte la vida que hay. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Cuando esa niebla te pierda, cuando parezca que solo a tu alrededor sea lícito el pesimismo y vale muy poco una vida y ya no es un don, déjame ir a tu rescate. Cuando esa nada ahogue tu corazón, sean mis ojos tu espejo y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomes lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay, lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en el capítulo 12 siempre. Queremos continuar nuestra reflexión desde Génesis 12, versículo 10. Hay potapere cogen la pende cuaderno, pende la pimila, pende Biblia, para que puedan tomar nota, puedan seguir, ¿verdad?, haciendo un trabajo, podamos profundizar ciertos elementos de la Biblia que se nos van presentando, en la medida en que también nosotros podemos compartir con ustedes. En el versículo 10 dice: hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país. Entonces aquí se nos está abriendo una narración, ¿verdad?, con algunas modificaciones que encontraremos después más adelante del Génesis
20, también aparece otro en el capítulo 26, del 7 al 11, donde es aplicada también a Isaac por una parte y a Rebeca por otra parte. Isaac y Rebeca, ¿verdad? Se les aplica esto mismo que le pasa a Abraham. Y veamos qué es lo que sucede en este versículo y en esta narración. Primero, hay hambre en aquella región. La relectura que después se va a hacer con José justamente nos va a volver a recordar este aspecto, que se pasa hambre en la región donde ellos están viviendo. O sea, es una sequía total. Podemos entenderlo desde un sentido nosotros, por lo menos en nuestra aplicación, en nuestra hermenéutica, cuando nos volvemos áridos, cuando nos volvemos secos, cuando nosotros no damos una respuesta a las necesidades donde nos encontramos, ¿verdad? Esto es entonces la aridez en la vida del cristiano, la aridez en la vida de una familia, la aridez en una comunidad parroquial, en una comunidad de capilla, en fin. Siempre tenemos elementos para mirar y aplicarnos a nuestra vida. Por lo tanto, dice, cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, sé que eres una mujer hermosa. Bueno, hasta ahí quedemos un poco para mirar algunos elementos. Cuando estaba por llegar, el caminar, el buscar, estamos yendo, estamos por llegar. ¿Hacia dónde vamos? De GPS, ¿a dónde está yendo? Hacia Egipto. Bueno, dice Sarai su mujer, ¿verdad? O sea, comenzará a hablarle. Pero, ¿qué en realidad está queriendo decirnos así? Y es una narración donde se presentan modificaciones que anteriormente nosotros ya habíamos mirado un poco, ¿verdad? Y que es ahora aplicada a Isaac y a Rebeca, este material. Es en miniatura una historia similar a la del Éxodo. Se llega a Egipto por hambre, sus vidas son amenazadas y Dios las rescata a través de plagas contra el faraón. Este capítulo y este versículo principalmente nos llama, ¿verdad?, a mirar la historia de salvación como se van repitiendo en nuestras propias vidas, con otros matices, con otras caras, con otras facetas, pero en el fondo, lo que se está transmitiendo aquí son los elementos ya dichos, son los elementos ya afrontados, ¿verdad?, que ahora se presentan de otra manera. El hecho de que hay hambre en aquella región. Si miramos cuando lo van a vender a José, ¿verdad?, los hermanos que lo agarran, lo tiran en un pozo, etc. Pero siempre en la introducción te decía que en ese momento arreciaba el hambre, la situación, la pobreza en esa región. Y es así que, bueno, ya comienza la historia, cuando sus hermanos lo ven, que está viniendo el soñador, el mimado, entonces lo tiran al pozo primero. Pero después prefieren venderlo y dárselo a los madianitas. Bueno, todas estas cosas son importantes para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y para que podamos también hacer una buena exégesis en este sentido. Pero te está diciendo que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, él, que se adelanta, allí erigió un altar al Señor y evocó su nombre. Luego avanzó por estepas hacia el Negev. Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces encontramos una presentación muy interesante, ya con el hecho de erigir un altar al Señor e invocó su nombre, nos hace entender que hay ya un compromiso, un berit, una alianza entre Dios y Abraham. Después, desde este versículo anterior, cuando nosotros leíamos el 12, por eso los egipcios al verte dirán, es su mujer, y te matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado, y gracias a ti salvaré mi vida. Esto parece tan inofensivo, pero sin embargo tiene una teología muy profunda, ¿verdad? Porque es Abraham, el padre en la fe, el que se pone al frente de todos, el que trabaja más, ¿verdad?, el que tiene la presentación, la carta de presentación para la gente, ¿verdad?, para lo que está haciendo. Sin embargo, aquí él te ruega, te suplica, por favor, di que eres mi hermana, di que eres mi hermana.
Así yo estaré también trabajando y gracias a ti salvaré mi vida. Esta fortaleza, Abraham, que es el padre, que es el patriarca, en torno a quien gira todo prácticamente, sin embargo aquí te presenta debilucho, con una debilidad total. ¿Quién es el hombre entonces? Podemos al inicio tener toda la fuerza, toda la capacidad, pero después al final de cuentas se nos vuelve aquí a presentar una debilidad total. Es el debilucho, totalmente el debilucho. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón y fue llevada al palacio de Faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado con deferencia y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas y así asnas y camellos. Nos está presentando la figura de un Abraham bendecido por causa de su misma hermana, ¿verdad? Por causa de su mismo el hecho, ¿verdad?, de buscar, de querer salvar la propia vida. Esta es la autodefensa, ¿verdad? Y entonces tiene que decir, por favor, decí que sos mi hermana. Dentro de la cultura, ¿verdad?, para adueñarse de una mujer en este caso, y bueno, veamos si es necesario, vamos a matar al esposo, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que este faraón se da cuenta en la situación en que se había metido. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón y fue llevada al palacio del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado con deferencia y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sistemas, con el sentido de la servidumbre, ¿verdad? Las sirvientas y muchas otras cosas más, asnas, camellos, etcétera, ¿verdad? Es decir, aquí se nos está presentando a un Abraham que ya llega en Egipto, que tiene miedo ciertamente. Los oficiales de la corte, ¿verdad?, que también la vieron y ya comienzan a elogiarla. Entonces él fue tratado con deferencia gracias a su mujer, gracias a su esposa, a pesar de que omotillo, ¿verdad?, porque justamente le está diciendo por favor, o si no, a sí mismo luego, porque Abraham sería el padre, la fe, tendría que tener toda la fortaleza posible, pero aquí nos muestra una debilidad total. Pero ante esa debilidad, justamente, Dios que abre estas otras posibilidades, ¿verdad? Bueno, pero aquí es lindo también porque a través de esa debilidad que es una mujer, a través de esa debilidad que significa Sarai, sin embargo, Abraham es bastante bendecido por Dios, porque al final le dice, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Después le dice, yo casi la tomé por esposa, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes a sus empleados a acercarse, le piden así a Abraham que se pueda acercar y ellos lo hicieron juntos para ver un poco con su mujer y todos sus bienes. Esta es un poco la historia de Abraham, ¿verdad?, como nosotros lo encontramos en este capítulo 12, del 1 hasta el final del capítulo 12. Es Abraham siendo nada más y nada menos que el patriarca. Él tiene que negar su condición. Sin embargo, la mujer, que decimos nosotros que es el sexo débil, sin embargo, es la más fuerte, ¿verdad? Es la más fuerte en el sentido de que acepta esa situación, incluso que se le llame, ¿verdad?, su propia hermana. Y gracias a eso, imagínense, gracias al hecho de cambiar el nombre, gracias al hecho, ¿verdad?, de hacerse entender que son hermanos, él recibe muchos bienes. Él recibe entonces muchísimo más como gracia de parte de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Hoy queremos comenzar la continuación, ciertamente, de lo que estamos haciendo del libro del Génesis. Vamos a mirar un poco el capítulo 13. Nos encontramos aquí con la separación entre Abraham y Lot. Esta es una figura muy importante, ¿verdad? La que nosotros encontramos aquí, la de Abraham siempre, Abraham, y por otra parte la de Lot, pero en esta circunstancia que nosotros hablaremos y diremos justamente que es una separación entre ambos. Nos dice así: desde Egipto, Abraham subió al Negev y llevó consigo a su esposa y todos sus bienes. También Lot iba con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Después avanzó por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai, donde estaba el altar que había erigido la primera vez. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Un primer elemento. Entonces nos encontramos y nos ubicamos en este capítulo 13. Primero, que Abraham vuelve desde Egipto. Hemos dicho que esto casi nos está hablando ya del Éxodo, ¿verdad? Es en miniatura lo que se nos está presentando aquí. Abraham, que baja hasta Egipto, ¿verdad? Se encuentra en esta situación con el faraón, pasa estos problemas, los mismos problemas que después pasará el pueblo de Dios. El faraón, ¿verdad? Que se apropia de algo tan delicado y tan importante como es su mujer. Podemos decir también que después, ¿verdad? En el exilio o en el éxodo, también el pueblo, el faraón o el pueblo de Egipto que se apropia nada más y nada menos que del pueblo de Dios. O sea, son comparaciones muy interesantes. Hasta que después llega esta bendición de Dios y ellos vuelven hacia Egipto. En este caso, ahora nosotros vamos a encontrar lo mismo en este capítulo 13, cómo continúa esta historia. Recordemos que en el 12 nosotros no hemos insistido mucho, pero recordemos que el Señor había infligido, ¿verdad?, sobre el faraón algunos males y a su gente. Si nosotros comenzamos a mirar, esta es una miniatura de las 10 plagas, una miniatura, porque así como Dios aflige aquí al faraón, también Dios en el Éxodo, ¿verdad?, cuando está con Moisés, que le presenta tantas veces la petición y una vez y otra vez, etc. Sin embargo, el faraón no era de brazo torcer. Al final son infligidos totalmente con las 10 plagas. Al final entonces tiene que ceder con la muerte de su propio hijo, que después también explicaremos mucho mejor qué significa la muerte del propio Dios. Recuerden que el faraón era considerado Dios. Su hijo primogénito sería el que tenía que sucederle. Ahora, ¿quién es el que muere? El que muere es el primogénito, o sea, muere Dios para los egipcios. Además, ahí cuando lleguemos al Éxodo nos daremos cuenta que todas las plagas y todo ese camino es la lucha entre dos dioses. Sería
¿Quién es el verdadero Dios? Sería la pregunta, ¿verdad? O Yahvé, que soy yo, y que le envía, ¿verdad?, a sus profetas, Moisés y Aarón en este caso, ¿verdad? Y por otra parte, aquí que le está enviando nada más y nada menos, ¿verdad?, que a Abraham. O sea, es Abraham el que está sufriendo en esta situación, en este encuentro con el faraón, que demuestra su fragilidad, el pueblo de Israel que demuestra también su fragilidad, pero luego Dios que lo libera. Y decíamos que ya nos encontramos de nuevo, están volviendo, están haciendo ese camino de regreso a la tierra prometida, donde Abraham tiene que permanecer, donde tiene que recuperar de nuevo la tierra. Es el elemento primordial por el que están peleando y por el que están luchando también los judíos. Y llevó consigo a su esposa y todos sus bienes. Entonces vuelve con todos sus bienes. ¿Se acuerdan que en el Éxodo también dice que los israelitas despojaron oro, plata, despojaron totalmente a los egipcios? Aquí también Abraham y Sarai vuelven con muchos bienes a la tierra prometida. También Lot iba con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Plata y oro. Es la riqueza, es la bendición, es lo que Dios le estaba dando dentro de la promesa que ya le había hecho, ¿verdad? Después avanzó por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta llegar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai. Él está recorriendo los mismos caminos, ¿verdad?, para decir un poco que él vuelve a tomar todos los lugares que le corresponde al pueblo de Israel. Estos son geográficamente las ciudades, son los lugares donde el mismo profeta, el mismo patriarca, el mismo Abraham hace su camino, dar a entender a Dios, ¿verdad? Dar a entender a Dios, pero no solamente a Dios, ¿verdad?, que responde a este llamado que le había dicho: vete a la tierra que yo te mostraré, entonces tengo que recuperar de nuevo esa tierra que tú me has mostrado, Señor. Sino que aquí también es en el sentido etiológico, podemos decir así, es una explicación hermosa para decirnos el por qué hoy nosotros tenemos esta tierra, por qué Israel en ese lugar, por qué Israel entonces es considerado en este lugar a Israel, geográficamente hablando. Es porque justamente Abraham está caminando y está haciendo este camino. Avanzó por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai, es decir, Hebrón, donde estaba el altar que había erigido por primera vez. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. Bueno, aquí entonces se va a presentar una segunda partecita. Se nos presenta el segundo personaje que también aparece, ¿verdad? Lot, que acompañaba a Abraham. También tenía ovejas, vacas y tiendas. Una premisa. Veamos entonces esta bendición que recibe Lot, esta bendición de que él también sea propietario de varias cosas. Y como dice, los dos tenían demasiadas riquezas. Ahora insiste en este aspecto, que los dos son bien ricos, tanto Abraham como justamente Lot aquí, los dos con muchas riquezas. No había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. No había espacio suficiente. Bueno, tenemos que mirar, tenemos que solucionar, ¿verdad? ¿Qué significa? Aquí no había espacio suficiente, sobre todo en ese tiempo, ¿verdad? Que tenían todo. Pero en fin, como es una cuestión etiológica para decirnos lo de la separación de los pueblos, en este caso, también mirar el aspecto teológico, el aspecto de la convivencia entre las personas, ¿verdad? Nos presentan que los dos personajes, tanto Abraham como Lot, eran ricos, eran millonarios, tenían posibilidades, tenían riquezas. No había, sin embargo, espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. No hay entonces un espacio para habitar juntos. Entonces tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Ellos tienen que decidirse sobre ciertas cosas. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. Se produce un altercado.
quiere decir que no hay diálogo, quiere decir que aquí no hay posibilidades, ¿verdad?, de un entendimiento entre Abraham y Lot. Entonces, en realidad comienza, dice, con los peones, ¿verdad?, con las personas, con los sirvientes que estaban trabajando por eso. Se produjo un altercado entre pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Te vuelve a abrir entonces la pantalla y te dice, bueno, atención, que aquí están los cananeos, aquí están también los pericitas. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que dividirnos posiblemente. Abraham le dice a Lot justamente, no quiero que haya altercado entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Qué linda que es esta frase, podemos decir una frase lapidaria para alguno de nosotros, ¿verdad? No quiero que haya altercado entre nosotros dos. No quiero que exista ese altercado. Tenemos que mirar, tenemos que procurar, tenemos que dar soluciones en todo caso y no dejarnos llevar simplemente por el querer luchar, pelearnos, a ver quién tiene más poder, sino que buscar el bien que nos convenga a todos, mirando el bien de las almas, como decía Don Bosco, ¿verdad?, hasta la temeridad, ir un poco más allá, pero no cerrarse, no quedarse en su cajita, no hacer como la tortuga que se mete dentro de su caparazón, no, abrirse justamente a este llamado para poder después tomar una decisión. Esta es entonces la pelea o la separación que vamos a encontrar aquí entre Abraham y Lot. Volveremos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita a la Gran Tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. El pontificado de Juan Pablo II batió muchos récords, pero más allá de los números fue un periodo en el que la Iglesia Católica respondió a los desafíos de su tiempo gracias a la guía de Juan Pablo II. Non abbiate paura, solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Uno de los desafíos era la existencia de dos bloques y la Guerra Fría que dividía al mundo en dos. Juan Pablo II había sufrido en carne propia la opresión de los regímenes nazi y comunista. Su papel fue imprescindible en la caída del comunismo en Europa. Uno de sus primeros viajes fue a su Polonia natal, en 1979. Supuso un antes y un después y llenó de coraje a los polacos para luchar por su libertad. Juan Pablo II fue un papa viajero que llegó a todos los rincones del mundo, hizo 104 viajes internacionales y visitó 130 países. En kilómetros dio 30 vueltas al mundo. Hubo dos países que quiso pero no pudo visitar, China y Rusia.
Definió a los judíos como hermanos mayores y se convirtió en el primer papa que entró en una sinagoga desde los tiempos de Pedro. Además rezó frente al Muro de las Lamentaciones. También fue el primer papa que besó un Corán y entró en una mezquita. En esa línea, por fomentar el diálogo entre religiones, Juan Pablo II fue pionero al convocar el Encuentro de Oración por la Paz de Asís. El primero se celebró en 1986 y 150 representantes de 12 religiones respondieron a su llamada. Varios conflictos abiertos ensombrecieron el panorama internacional durante su pontificado: Ruanda, Kosovo, Sudán, Irak o la Guerra de los Balcanes. El Papa, que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, no se mantuvo callado y se convirtió en la voz de la humanidad en contra de la violencia. Fermatevi davanti al bambino. Juan Pablo II trabajó para nombrar santos a personas cercanas a su tiempo. Elevó a los altares a cientos cuya vida es un ejemplo para los cristianos de hoy. Por ejemplo, beatificó por primera vez a un matrimonio conjuntamente, Luigi y María Beltrame. Juan Pablo II se preocupó por la mujer de un modo nuevo. Fue el primer papa que escribió una carta dirigida a las mujeres, Mulieris Dignitatem, en la que las invitaba a reflexionar sobre su responsabilidad personal, cultural, social y eclesial. Debilitado por la enfermedad, Juan Pablo II mantuvo su actividad hasta el último momento. Convirtió su enfermedad en una enseñanza para un mundo que apostaba ya por la cultura del descarte. Además de rehabilitar a Galileo Galilei, en el jubileo del año 2000, Juan Pablo II entonó un mea culpa por los errores cometidos por la Iglesia. Fue un momento histórico que el Papa definió como una purificación de la memoria que permitiría a los cristianos entrar en el tercer milenio más abiertos a Dios. Juan Pablo II entendió que los jóvenes necesitaban un acompañamiento y una atención especial. Ideó unos encuentros exclusivamente para ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Papa se sentía como uno más entre los jóvenes. En sus casi 27 años de pontificado fueron muchos los hitos que sobrepasó y las metas que alcanzó, pero por encima de todo fue capaz de llegar a millones de cristianos hablando de tú a tú al corazón de cada uno de ellos. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñande Yara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en el capítulo 13 del Génesis, la separación de Abraham y Lot. Hasta ahora hemos llegado, ¿verdad?, a hablar un poco cuál es la situación. Dice que se produce un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. Y nos cuenta que en ese tiempo también estaban los cananeos y los pericitas que ocupaban el país. Ahora queremos ver y nos hacemos esa pregunta, bueno, ¿cómo van a solucionar? Ante situaciones bien difíciles, ¿verdad? Porque son situaciones de peleas, ¿verdad? Porque te está diciendo entre los pastores de Abraham y los de Lot. Entonces, Abraham le dice a Lot, aquí viene un primer paso, veamos un poco cómo podemos entender el primer paso que toma Abraham. Es Abraham el que toma. No quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. No quiero que haya altercado entre nosotros dos. Es el pedido de Abraham a Lot. Y uno tiene que imaginar, ¿verdad?, de lo más profundo del corazón, qué es lo que le está pidiendo, qué es lo que está queriendo, hacia dónde está apuntando, por qué le está diciendo, quiero paz, quiero serenidad,
queremos hacer bien las cosas. ¿Por qué tenemos que pelearnos? Es decir, podemos mirar un poco el alma muy generosa de Abraham, el alma pacífica de Abraham. Sabe que existen problemas, saben que existen dificultades, sabe que existen ingratitudes, pero sin embargo trata de encontrar una respuesta. Trata de encontrar justamente aquella respuesta que le va a ayudar al uno y al otro. Pero hay que buscar, es el diálogo, hay que saber. Mientras no lo hagamos será siempre imposible, ¿verdad?, dar una respuesta a todo lo que venga. Por eso le dice así. Bueno, ahora en el versículo 9 nos dice, ¿no tienes acaso todo el país por delante? Es una pregunta que le está haciendo de nuevo a Abraham, ¿verdad? ¿Acaso no tienes aquí todo el país? Vale, pico la ñañona y nota. Vale, con ñande pecha y meta hina lleva. Da ya recoy, está con la gui. Más pico ñande ñañona y nota. Vale, la ñande moñona y no ajina. O sea, es una pregunta que nosotros siempre decimos, una pregunta retórica. La pregunta retórica dice, de yarei cuama imagina la respuesta. De ya po la pregunta, pero de yarei cuama va imagina la respuesta. Es decir, para que se asuma una responsabilidad. Y esta responsabilidad se la debe hacer juntos, ¿verdad? Entonces por eso le dice que con esta pregunta, ¿no quieres o no tienes acaso todo el país por delante? Le está diciendo. Por lo tanto, sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Bueno, aquí viene algo un poco duro, ¿verdad? Porque Abraham le dice, sepárate de mí, sepárate de mí. Es decir, hay ciertos elementos, sobre todo cuando son peleas, cuando son situaciones muy difíciles, uno tiene que tomar algunas cosas, respuestas drásticas ciertas veces, en ciertas oportunidades. Es decir, nosotros no podemos continuar en esta situación, le está diciendo, ¿verdad?, a Abraham. Abraham mismo que hace esa pregunta y entonces le dice, no podemos, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos. Es decir, aquí se está mirando toda la comunidad. Abraham ciertamente que tiene en mente de tu descendencia nacerá este pueblo, de tu descendencia es que se tiene que quitar ese pecado del mundo, eso que el hombre metió la pata. Y por eso le pregunta bien, ¿verdad? Le dice, ¿no tienes acaso todo el país aquí frente a ti? Sepárate de mí, sepárate de mí. Es duro, sos mi sobrino, pero tienes que hacer tu camino también, no puedes quedarte siempre en lo mismo, ¿verdad? Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Bueno, es una forma de decir una apertura y generosidad total de parte de Abraham. Él le está diciendo que no quiere la pelea, no quiere nada de elementos que nos dividan, sino que nosotros lo que queremos, dice Abraham, es que exista la unidad, donde todos podamos entrar en este camino, donde todos nos esforcemos por este camino, ¿verdad? Entonces Abraham dijo a Lot, ¿qué le dice? No quiero que haya altercado entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores. Y después, ya cuando Abraham hace toda esta pregunta, que yo iré a la derecha, si tú vas a la izquierda, iré hacia la izquierda, si tú vas a la derecha. Lot dirige entonces una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán, hasta llegar a Zoar, estaba también regada como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Esto era entonces que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Y Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Allí se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja y puso su campamento cerca de Sodoma.
Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban contra el Señor. Bueno, entonces aquí hay varios elementos que nosotros hemos leído y fuimos mirando. Primero, Lot, que dirige una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hasta el Zoar estaba bien regada como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Es el primer elemento. O sea que Iponala y estaba bien irrigada, tierra fértil, tierra hermosa. Es la otra parte, ¿verdad? Pero se ve, son 25 kilómetros, nosotros sabemos, ¿verdad? De extremo a extremo de las montañas de Judá, ¿verdad? El desierto de Judá, hasta las primeras estribaciones de la montaña que se encuentra del otro lado, en Jordania. 25 kilómetros, ¿verdad? O sea, es esa llanura que queda, ¿verdad? La llanura que queda es como que el agua haya pasado alguna vez, lo haya dejado en una forma impecable, hermosísima esa parte. Y entonces aquí, una vez que Lot se dirige hacia donde estaba bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Después conocemos también esa historia, ya llegaremos enseguida, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Él toma entonces el camino del este. Así se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región alta. Y ahí, desde esta parte, puso su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban contra el Señor. Aquí con este versículo final que tenemos aquí por lo menos en este pasaje que estamos reflexionando, ya nos va abriendo la pantalla, decimos eso, ¿verdad? Para la destrucción después de Sodoma y Gomorra, en qué situación se van a encontrar. Porque dice, pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban contra el Señor. Es decir, que no desobedecen. Es decir, que a pesar de que hacen cosas nuevas, les dan posibilidades de un nuevo estilo de vida, sin embargo, no siempre se aprovecha de eso. No siempre el hombre llega a captar y después dice, bueno, pero allá tenemos que hacer, ¿verdad? Para ofrecer siempre lo mejor, ¿verdad? Hacia los demás, ofrecer mejor para quienes nos escuchan, para quienes actúan con nosotros, para quienes trabajan con nosotros, en fin. Son elementos importantes a ir descubriendo. Y también este otro versículo en que dice, Lot eligió para sí toda la región del Jordán. Es decir, en un sentido positivo, es buscar también la paz, la comodidad. Por eso que responde también Abraham. Bueno, tú a la izquierda, yo a la derecha. Bueno, yo elijo esta parte ciertamente, que es la parte mejor, ¿verdad? Sería la parte ideal, la parte más fértil. Y entonces Abraham ciertamente, como él le dijo, elige lo que tú quieras. Entonces se da de esta manera, que haya elegido esto. Ahora en el versículo 13, 14, el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, es decir, levanta los ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Bueno, esta reflexión posterior lo haremos con más calma, iremos viendo toda esta renovación también de la promesa, porque aquí ya hay una separación entre Abraham y Lot. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco,
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito.